Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y en esta ocasión vamos a seguir hablando de este libro, El poder contra la fuerza, de el profesor doctor David R. Hawkins. En el episodio anterior ya veníamos hablando cómo él, a través de la kinesiología, que es el estudio de los músculos, logró demostrar cómo nuestro cuerpo reacciona de una manera positiva o negativa ante la falsedad y ante la verdad. De esta manera, a través de algunos ejercicios bastante sencillos, podemos darnos cuenta si estamos diciendo mentiras o no. Y a partir de ahí, él desarrolló algo así como un calibrador de la verdad, que lo calibró entre 1 y 1000, en donde podía preguntar si algo calibraba en qué nivel de verdad, si calibraba en 100, en 200, en 300, en 500 o en 1000 de verdad. En este episodio quiero hablarte de los niveles de conciencia que él desarrolló y que él propuso en el libro basándose en este calibrador de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los niveles que estén por debajo de 200 de verdad son niveles en los que la vida del individuo empieza a destruirse en el largo plazo, del individuo y por ende también de la sociedad. Y los niveles de conciencia por encima de 200 son expresiones constructivas de poder. Es decir, que el nivel 200 más o menos va a dividir el poder de la fuerza. Importante aclarar antes de empezar que los niveles de conciencia están mezclados. Quiere decir, no es que un individuo esté encasillado en un nivel de conciencia o en otro. Lo que esto significa es que tú puedes tener varios niveles de conciencia dependiendo cada situación, dependiendo cada área, puedes manifestar uno u otro. Y entonces como el cómputo o la suma, el promedio de todos los niveles de conciencia es lo que va a decir más o menos cuál es tu punto en general. Según el doctor Hawkins, que lo explica en el libro, tampoco es muy claro cómo llegó a esa conclusión, tendría que investigarlo un poco más y lo puedes investigar por tu cuenta. El nivel de conciencia global en el mundo pasó apenas de 195 a 207 en la década pasada. Eso quiere decir que estamos como en el justo en el borde entre lo que es el poder y lo que es la fuerza, es decir, en el nivel de equilibrio en el que la sociedad se mantiene más o menos estable. Si cayera por debajo de 200, pues evidentemente, según él y según su teoría, todo en el mundo empezaría a colapsar. Desde la salud mental, la salud emocional, empezarían a haber cada vez más guerras, más problemas. Y bueno, explicándote estos niveles es que vas a entender por qué. Así que bueno, sin más preámbulo, empecemos. El primer nivel, vamos a empezar del nivel más bajo y vamos a empezar a subir cada vez a los niveles más superiores. El primer nivel es el nivel de la vergüenza. Y la vergüenza calibra con un nivel energético de 20, es decir, está muy, muy por debajo. Y está peligrosamente cercano a la muerte. Él considera la vergüenza como el suicidio de la conciencia, cuando una persona desea ser invisible. ¿Por qué? Porque si sentimos mucha vergüenza, ni siquiera somos capaces de mirar a los ojos a los demás. Sea por algo que hayamos hecho mal, porque nos hayan incriminado de algo. El escarnio público es uno de los castigos más crueles que puede recibir el ser humano, y de hecho él también habla del destierro, como pues si miramos la historia de las antiguas civilizaciones, se utilizaba el destierro como forma de castigo último. La persona que fuera desterrada era apartada de la sociedad y por ende moría. Algunos ejemplos de la vida actual, por ejemplo, el abuso sexual, sobre todo en niños o en personas demasiado jóvenes, produce demasiada vergüenza hasta tal punto que tergiversa toda la vida. Y por eso una persona que ha recibido o ha sido víctima de abuso sexual, si no acude a terapia, va a ser muy difícil que pueda superar este tipo de traumas por sí solo. Y bueno, una persona que está hundida en la vergüenza, tiene una mente cerrada, muy intolerante y en muchos casos son extremadamente moralistas. Entonces, es el nivel energético más bajo y si tú te identificas que estás ahí, pues bueno, evidentemente tendrás que empezar a hacer un trabajo importante para poder salir de ese nivel. El siguiente nivel es la culpa, que tiene calibra en un nivel de energía 30, está un poquito más alto. ¿Cuál es el problema con la culpa? La culpa siempre se ha utilizado para manipular y para castigar. Tú te sientes culpable de algo, vas a recibir un castigo o te van a manipular fácilmente, porque como eres culpable, ahora tienes que hacer esto para compensar tú el daño que hiciste a la sociedad. Entonces, siempre se manifiesta con el remordimiento, con la recriminación, incluso con el masoquismo. Cuando una persona se siente muy culpable de algo, puede tener tendencias suicidas incluso o a autoflagelarse o a pagar las dichosas penitencias. Como me siento muy culpable, entonces voy a subir estas escaleras de rodillas o a pagar penitencias para tratar de salir de ese estado de culpa.
todo el tiempo mantienes también un complejo de víctima. Y la culpa también es utilizada mucho en la religión. Los líderes religiosos, en general, utilizan la culpa para coartar y para libertar, y para coartar y para controlar, perdón. Entonces, todo el tiempo están buscando el castigo. De hecho, pues, sin entrar mucho en temas religiosos, tú obviamente, si cometes un pecado que va en contra de lo que tu religión te dice, evidentemente te vas a sentir culpable y vas a temer que el castigo sea el infierno, o perderte el premio de ir al cielo, independientemente de cuál sea tu religión, pero esto es como algo que utilizan en general todas, desde el cristianismo hasta el islam, los judíos también. Entonces, es un tema que es interesante tener cuidado y ver cómo se puede utilizar muchísimo para acabar con la conciencia de las personas. Por eso calibra tan bajo. El siguiente nivel, que calibra en 30, es el nivel de la apatía. El nivel de la apatía es el nivel de la pobreza, del desespero, de la desesperanza, en el que tú miras un futuro completamente sombrío y tu vida carece de mucho sentido. Careces de energía para utilizar los recursos que están a tu disposición. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener soluciones al frente, pero no las vas a ver o no te va a interesar. ¿Por qué? Porque para ti ya nada importa. Precisamente por eso es apatía. También es un nivel que puede estar muy cercano al suicidio o también muy cercano a hacer daño a los demás. Un criminal es una persona altamente apática, apática al sufrimiento de los demás, apática al dolor, apática a sí mismo, a su familia, porque no le importa nada, sencillamente ya lo que fue, y de aquí en adelante voy a dejar que las cosas fluyan como por ósmosis hasta que llegue la muerte. El siguiente nivel es el sufrimiento, ya calibre en nivel de 75. El sufrimiento es un nivel en el que todos hemos pasado. Puede ser que los niveles de más abajo tengamos pequeños momentos en los que caemos ahí, pero podemos, digamos, salir rápido, o puede ser que nunca lleguemos ahí. Sin embargo, el sufrimiento, pues, todos pasamos por ahí, por la pérdida de un familiar, por una mala noticia, por alguna enfermedad que nos caiga. Todos pasamos por el sufrimiento, y es un nivel de tristeza, es un nivel de pérdida, es un nivel de dependencia. Y como te decía, todos pasan por ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan rápido sales? Porque el sufrimiento es, vamos a decirlo desde un punto de vista filosófico, opcional, o sea, el dolor es inevitable, tú vas a sentir dolor, pero el sufrimiento hasta cierto punto se vuelve opcional, porque tú decides cuánto tiempo vas a sufrir por el dolor que te llegó. Puede pasarte algo grave, vas a sentir dolor, sí, tienes que pasar por un proceso de duelo, por un luto, y no hablo necesariamente de la pérdida de un familiar, puede ser que algún amigo te traicionó, puede ser que tu pareja te fue infiel, puede ser que en el trabajo, no sé, no te valoraron lo suficiente y te despidieron, eso causa dolor, eso es inevitable. Y evidentemente vas a sufrir por un periodo de tiempo, pero que tanto se prolongue, ese sufrimiento ya es opcional y ya tú decides. Y las personas que prolongan ese sufrimiento por décadas o por años pueden caer en depresión, en lamentos constantes, en enfermedades psicológicas. Y bueno, precisamente ahí es donde empiezan a venir los problemas. Hay gente que se acostumbra al sufrimiento y lo acepta de una manera pasiva, como que ese es el precio de la vida. Venimos aquí a sufrir y no hay nada que hacer. Y entonces es donde entra el complejo de víctima. Una vez llegada la depresión, ya es un nivel que ya tienes que tratarte clínicamente porque te puede causar también la muerte. Algo interesante con el sufrimiento es que cuando una persona sufre de apatía, que es el nivel que estaba más abajo, y de repente empieza a llorar, es una muestra de que está mejorando. ¿Y por qué está mejorando? Porque ya empezó a tener sentimientos. Ya empezó a darse cuenta o a ser consciente de que hay algo mal en él que lo hace sufrir y eso después lo va a llevar a intentar mejorar. Ya es un paso interesante. El siguiente nivel, que ya calibra en un nivel energético de 100, es el temor. El temor te tiene una energía mucho más vital. De hecho, el temor es bueno. El temor al peligro es bastante saludable. Si tú no tuvieras miedo a nada, harías locuras. Si tú sabes que es peligroso salir, no sé, a la calle a las 2 de la mañana porque sabes que hay delincuentes, tú no sales porque tienes miedo a que te atraquen o que te pase algo malo. Si tú pasaras del miedo a ser temerario, tú dirías: "No, no me va a pasar nada, vas a salir y probablemente te vengan peligros". La velocidad, por ejemplo, si tú vas conduciendo
y no tuvieras miedo a la muerte, podrías irte en tu auto a 200 kilómetros por hora y probablemente tener un accidente. Entonces, el miedo al peligro es algo bueno y es algo que todos tenemos y que es lo que nos evita tener desastres, tener accidentes. Y bueno, ahora, ¿cuál es el problema con el miedo? Que el miedo en general es lo que rige la sociedad y el miedo puede llegar a definir tu conducta. Entonces, el miedo, por ejemplo, es la herramienta favorita de los dictadores. Políticamente hablando, una persona que se, en- que se perpetúa en el poder y reprime a su pueblo, lo hace a través del temor. ¿Por qué? Porque si no haces caso, porque si no te sometes a las leyes, va a venir un castigo. El castigo puede ir de la cárcel, la muerte, eliminación de recursos vitales, como por ejemplo el agua, con la comida. Entonces, ese temor es lo que hace que la gente no actúe. Ahora, no solamente en la parte política, en los mercados financieros también se utiliza el temor. Que hay un problema geopolítico, todos las acciones se van a ir a cero y la gente empieza a vender desesperada y por eso los mercados caen. Tú miras en la pandemia, en la crisis inmobiliaria del 2008, en la crisis de las .com, en todas las crisis financieras que han habido, siempre ha sido por temor. ¿Por qué? Porque la gente entra en pánico, sale a vender porque piensan que es el fin del mundo, que es el apocalipsis y necesitan resguardar su dinero para poder comprar comida o cosas más vitales y resulta que cuando venden el mercado se recupera. Y eso lo aprovechan muy bien los grandes fondos de inversión y las personas que controlan financieramente el mundo, porque muchos de estos conflictos son creados a propósito, precisamente para que la gente suelte sus activos y ellos poder comprarlos a mejor precio. Este es un punto, pues, interesante que toca el tema de las finanzas. Ahora, no solamente en la parte de las finanzas, en la parte de la publicidad también. A ti la mayoría de productos te los venden con temor. Hay unos con un temor mucho más justificado, por ejemplo, los seguros, un seguro de vida, tú lo compras por el temor a qué va a pasar si mueres, qué va a pasar con tu familia, cómo se van a mantener si tú eres la fuente principal de sustento. El seguro, por ejemplo, de una casa, de una propiedad, en caso de terremoto, el seguro, por ejemplo, en caso de un siniestro, una inundación, que te puedan pagar a ti si pierdes todas tus propiedades en tu vivienda, que te va a pagar un dinero mientras puedes ubicarte en otro lugar. Todos ese tipo de productos se venden gracias al temor. Y no está mal, porque evidentemente te estás preveyendo a lo que no depende de ti, como una catástrofe como la muerte. Pero ahora bien, muchos otros utilizan el FOMO, que es algo que también hemos hablado en este podcast, que es el temor a quedarse por fuera de algo, que te crea una necesidad demasiado fuerte y que te dicen es que si tú no compras este producto, definitivamente tu vida ya no va a ser la misma. A ese nivel llegan muchas publicidad de muchos productos. Entonces, todas estas grandes marcas lo que se aprovechan es del miedo de la gente para obligarlos a consumir, para obligarlos a gastar. Y por último, decir que el temor limita el crecimiento de la personalidad y conlleva a la inhibición. Una persona con miedo no actúa. Si tienes temor a que algo salga mal, no lo vas a intentar. Entonces, por eso, pues, calibra en un nivel 100, que ya es un poco vital, pero sigue siendo bastante bajo. El siguiente nivel, que calibra con un nivel energético de 125, es el deseo. Y el deseo es prácticamente lo que rige la vida de todos los que han logrado sobreponerse al miedo. Una vez se supera la etapa del miedo, viene el deseo. Políticamente hablando, si ya no le tienes miedo a tu dictador, entonces viene una manifestación social por el deseo de cambio. En la parte financiera, si tú ya no le tienes miedo a empezar a invertir, entonces va a venir el deseo de intentarlo. El deseo es lo que te lleva a enfocarte y a esforzarte para conseguir resultados económicos, de prestigio, de poder, incluso personales o familiares. Pero ¿cuál es el problema con el deseo? Que también es el nivel de las adicciones. La adicción a las drogas, a la cocaína, marihuana, etcétera, está fundado en el deseo constante y en la necesidad de sentir ese estímulo. Porque el deseo también es una forma inconsciente y tiene un ansia de aprobación. Entonces, cuando tú quieres que un grupo social en tu barrio, en tu colonia, tus amigos, te vean bien, te acepten, te elogien, tú tienes un deseo de pertenecer ahí. Y eso te puede llevar a hacer cosas que de pronto no están tan bien. Por ejemplo, el deseo de aprobación sexual ha producido una industria enorme en la parte de cosméticos, en la parte de ropa de moda, incluso en la parte de, vamos a hablar hasta de cirugías plásticas.
Pasa mucho hoy en día en el tema de las mujeres que se operan los pechos, que se operan en tal parte de su cuerpo. Eso lo hacen por el deseo de tener una aprobación sexual por parte de su pareja o por parte, pues, de la gente en general. No necesariamente esto está mal, sin embargo, el deseo puede ser el principio de una adicción o también, en el caso positivo, puede ser una especie de catapulta que te impulse a hacer cosas muy positivas con tu vida y alcanzar niveles energéticos mucho más altos. Por eso es como que está entre algo muy positivo y algo muy negativo. Por ejemplo, el deseo también en la parte económica se puede convertir en una ambición desesperada por conseguir dinero. Y cuando tú no sabes controlar el deseo, él nunca se termina de llenar. Puedes conseguir dinero y vas a necesitar cada vez más y más y más y más y más y más y nunca te va a satisfacer. Hasta que te das cuenta que te moriste, se acabó tu vida y no hiciste nada. Entonces, ahí es lo interesante y por eso calibran un nivel, vamos a decir, intermedio de energía. Porque así como puede ser muy bueno y te puede catapultar, también puede ser muy malo y te puede llevar a la ruina. El siguiente nivel que calibra con un nivel de energía de 150 es la ira. Y la ira, al igual que el deseo, puede ser constructiva o puede ser destructiva. ¿Por qué puede ser constructiva? Vamos a ver. Cuando superas la apatía y el temor, entonces viene el deseo, ¿cierto? El deseo para actuar. Pero cuando tú actúas y algo te sale mal, viene la frustración. Y la frustración tiene como consecuencia la ira. En algún episodio por allá de los primeros del podcast, yo te hablaba de las fases del emprendimiento, fase alfa, fase beta, fase gamma. Y en la fase alfa tú tienes el deseo de hacer algo y vas con todo a intentarlo. Pero una vez arrancas te das cuenta que no es tan fácil. Y al darte cuenta que no es tan fácil, viene un bajonazo energético bastante fuerte, porque fracasas al comienzo y muy probablemente ese fracaso, en varios casos, te lleva a desistir del proyecto. Porque dices, esto mejor, a lo mejor no vale la pena. Pero ese sentimiento de ira, cuando tú lo sabes llevar para algo positivo, te catapulta nuevamente, porque hace perfeccionar la estrategia, hace que tú mires en qué te equivocaste, hace que tú entiendas de pronto qué te faltó por entender para ser mejor y bueno, nuevamente vas a intentarlo ya perfeccionado y vas a lograr resultados muchísimo mejores. Ahora bien, la ira te puede catapultar de vuelta a la libertad, de vuelta en el ejemplo de la parte política, si tienes ira y rabia contra tus dirigentes políticos, va a haber una manifestación social que los va a hacer libres, va a hacer que derroquen el gobierno, etcétera. Mismo en la parte financiera. Si tú tienes rabia de que tu situación económica sea mala, de que todo el tiempo estés acosado por tus deudas, que el dinero nunca te alcance, que llegues a fin de mes y no te alcance para nada, eso produce ira, eso produce frustración. Esa ira tú la puedes canalizar a tu favor para buscar soluciones económicas y empezar a tener una mejor estabilidad financiera, por decirlo de alguna forma. La parte negativa de la ira es que cuando se usa en contra de otra persona produce guerras. La ira, la rabia, pues son los responsables de casi todos los crímenes que hay en la sociedad. Cuando una persona decide levantar su mano contra otra, agredirla físicamente, asesinarla, cuando un colectivo se enfrenta a otro, que es lo que pasa en las guerras, esto es provocado por la ira y más adelante vamos a ver también por otra razón interesante. Entonces, por eso está en un nivel 150 por encima del deseo, sin embargo hay que saberlo canalizar. Al siguiente nivel que calibra en 175 de energía es el orgullo. El orgullo ya es un sentimiento bastante positivo, es un sentimiento de logro y de éxito y goza de buena reputación, aumenta tu autoestima, la sociedad lo estimula bastante, pero aún así te preguntarás por qué está por debajo de 200, por qué es negativo. Bueno, hay varias razones. El orgullo, para ponerte un ejemplo, vamos a decir, el ejército de un país es motivado por el orgullo. Los deportistas también. Cuando tú te pones la bandera de tu país y vas a representar en los Juegos Olímpicos, el orgullo que se siente es algo indescriptible. Mismo pasa con la milicia. Cuando te colocas el uniforme de tu país y vas a defender tus fronteras, también es un nivel de orgullo bastante alto. El ego se infla muchísimo. ¿Y cuál es el problema con el orgullo? Que pasar del orgullo al aire es demasiado fácil. Una persona con un ego extremadamente inflado, que siente mucho orgullo, vamos a decir, por su país, se encuentra a alguien que lo ofende de alguna manera,
Pasar a la ira es muy fácil, porque te produce enojo y de la ira te bota de ahí para atrás todos los niveles que ya hemos mencionado. El ego inflado es muy vulnerable al ataque. Una persona que tiene una autoestima demasiado alta, en medio de que es bueno, también pasa que cuando alguien lo critica, es muy poco tolerante. Y como su ego está tan inflado, el otro problema es que no ve la necesidad de mejorar, porque sabe que ya está en un nivel bastante bueno y probablemente no va a querer superarlo. El orgullo puede también llevar rápidamente a la vergüenza. Si tú eres muy orgulloso de algo, cualquier ejemplo, de lo que sea, muy orgulloso, vamos a decir, por ejemplo, de los resultados de tu hijo, y de pronto tu hijo no le fue bien, falló en algo, ese orgullo se convierte en vergüenza demasiado rápido. Pasa lo mismo con el nacionalismo y pasa lo mismo con la religión. Si tú eres muy orgulloso de lo que tú crees y alguien te lo ofende, inmediatamente caes en la ira, en la vergüenza, incluso a niveles muy, muy por abajo. El orgullo también produce arrogancia por un ego demasiado alto, arrogancia y negación. Todo problema de negación radica en el orgullo. Tú no aceptas que algo está mal. Sencillamente es tu punto de vista y lo vas a defender a capa y espada sin tener en cuenta opinión de los demás. No consideras que puedas estar equivocado y eso limita muchísimo el aprendizaje. El orgullo, nuevamente, es el principal motivo de todas las guerras políticas y religiosas que han habido en el mundo. Ejemplos, hoy en día tenemos muchos. La guerra en Medio Oriente, entre Israel, entre y contra Irán, contra Palestina, todo es orgullo. De hecho, el ejemplo de Israel e Irán es un ejemplo muy clásico. Israel atacó la embajada de Irán en Damasco, entonces Irán, como no podía mostrarse débil, atacó a Israel. Es orgullo. Israel, como no podía quedarse quieto, tenía que responder el ataque, porque cómo iba a quedar contra su pueblo y contra su sociedad si se dejaba atacar y no hacía nada, entonces responde. Y así sucesivamente empieza a escalar, a escalar, a escalar hasta que pueden llevar a la sociedad a una guerra mundial. Y es lo que ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, que son guerras netamente de orgullo territorial, de nacionalismo, y los que pagan las consecuencias, como siempre, es la sociedad. Y aquí estamos hablando de consecuencias bastante nefastas, que con la tecnología de hoy en día una guerra mundial podría llevar a la aniquilación completa de la sociedad. Y todo esto partiendo del orgullo. Por eso es tan peligroso y por eso todavía calibra por debajo de 200. Ahora, el nivel que está justo en 200 de energía, al que todos deberíamos apuntar a llegar, es el nivel del coraje. ¿Y por qué el coraje? Porque es un nivel de empoderamiento, porque siempre va a responder con fortaleza. Siempre va a responder con fortaleza, mientras que todos los niveles por debajo de 200 van a responder con debilidad. En el nivel del coraje, la vida se vuelve mucho más emocionante, se vuelve más proactiva. El coraje implica la voluntad de intentar nuevas cosas, lidiar con cambios, lidiar con retos en la vida. Y todo lo que para los niveles por debajo de 200 son obstáculos, para el coraje se vuelven oportunidades. Y aquí es donde entra la típica frase donde muchos están llorando y uno vendiendo pañuelos. ¿Por qué? Porque todo lo que para los demás fue un obstáculo, para ti fue un motivo a vencer. Entonces, como que cada que aparece algo malo, como que algo que aparentemente te va a limitar, un obstáculo, algo que tú sabes que es difícil de superar, en los niveles por debajo de 200 te puede desanimar. En el nivel de coraje te motiva más. Tú vas a decir, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos y todo el tiempo estás buscando soluciones. Y algo muy interesante que plantea el doctor Hawkins con este nivel es que a partir de acá, a partir del nivel de coraje, empieza la productividad y todo empieza a ser recíproco. Tú creas una empresa con coraje, tú ofreces un producto con coraje, tú intentas solucionar un dolor de la sociedad con coraje, ya sea un servicio, ya sea un producto, ya sea que te quieras volver un conferencista, todo lo que sea que tú quieras hacer, parte del coraje, de querer intentarlo y de querer entregarle algo a la sociedad. Entonces, en este nivel, el individuo, vamos a hablar del individuo como tal, así como absorbe energía del mundo, así mismo la regresa. En los niveles inferiores, las personas solamente absorben, pero nunca entregan. Todo el tiempo están pidiendo, están acaparando toda la energía del mundo, vamos a decirlo en términos muy holísticos, pero más o menos se entiende la idea. Y en este nivel del coraje, ya la energía empieza a fluir.
la recibe y asimismo como la recibe también la entrega a manera de servicio, a manera de producto, a manera de la forma que tú sea que tú encuentres para servir a la sociedad. Vamos a dejar este episodio hasta acá, porque no quiero hacerlo muy extenso. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué piensas de los niveles de conciencia, de la manera como el doctor Hawking los calificó. A mí me pareció sumamente interesante cómo hace una radiografía del comportamiento humano y cómo muestra más o menos cuáles son las razones por las cuales se toma de cierta manera. Y al tener claro esto, vamos a decir, si tú por tus actitudes te das cuenta que estás en un nivel de ira o en un nivel de deseo, tener como este mapa claro te va a permitir buscar formas de pasar al siguiente nivel. Así que me encantaría que tú me dejaras en los comentarios qué piensas, si estás de acuerdo o no, qué podríamos hacer para mejorar y eso. En el siguiente episodio te voy a hablar de los niveles que están por arriba de 200, que como te vas a dar cuenta, son niveles ya bastante más espirituales, son niveles que empiezan a despertar lo que en la metafísica llaman como la metaconciencia o la superconciencia, en el que el ser humano ya no le importa tanto los temas materiales, en el que ya las enfermedades casi que ni siquiera importan, de hecho, en los niveles más altos, algo que a mí todavía me cuesta entender, pero pues el doctor Hawkins plantea de una manera muy categórica en este libro, es que en un nivel de conciencia por arriba de 600 todas las enfermedades se curan, o se curan o ya no importan, porque ya lo que importa no es tu cuerpo, sino básicamente lo que tú eres, porque tu cuerpo físico como tal, pues es un préstamo que te hace el universo, es una cantidad de materias, de átomos que se formaron por allá, viene de las estrellas y bueno, en fin, hay toda una cantidad de teorías científicas sobre esto, pero tu cuerpo no eres tú. Esa conciencia, esa alma que tú tienes es lo que realmente vale y lo que cuenta. Y eso lo empieza a explicar en los niveles de conciencia por arriba de 200. Vamos a hablar en el siguiente episodio. Como te digo, a mí a veces todavía me cuesta entenderlo, pero voy a intentar compartirlo contigo y tratar de que, bueno, si tienes alguna retroalimentación, lo puedas dejar en los comentarios. Así que no siendo más, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta, compartas con familiares y amigos a los que tú creas que les pueda servir. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.